a compartir un poco sobre estos últimos 2 años trabajando en asesoría para padres y encontré la necesidad de investigar un poco sobre la continencia fecal, que es uno de los temas que cuando estamos trabajando en un grupo interdisciplinar siempre se lo derivan a la terapeuta ocupacional porque hace parte de las actividades de la vida diaria. Y en estos últimos tiempos he estado aprendiendo sobre la continencia fecal y voy a compartir un poco de mi conocimiento y del curso que hice hace poco con la doctora Isabel Beaudry y compartirle algunos tips, ¿vale? Gracias. Entonces, hoy el interés que nos reúne aquí, vamos a hablar un poco de la comprensión del proceso de la actividad de la continencia fecal en el desarrollo infantil. Y vamos a agregar también un poco de esa pertinencia del rol del terapeuta ocupacional en esta actividad de la vida diaria. Y por último, quiero dejar una provocación sobre poder profundizar y poder crear espacios donde podamos construir junto a otras disciplinas, sobre todo pediatría, gastroenterología pediátrica, nutrición, una colaboración simbiótica. Entonces vamos a profundizar en esta área. Entonces tenemos que el control intestinal, así como el aseo personal, son actividades importantes de la vida diaria según la Asociación Americana de Terapia Ocupacional, y que en algunos problemas de estas áreas se pueden delimitar problemas de la independencia y la participación social. Recordemos que la continencia voluntaria del intestino, como la independencia y la higiene, se consideran de importancia en el desarrollo infantil porque nos ayudan a determinar la autonomía en los niños. Entonces, para iniciar, hablemos un poco de cuáles son las habilidades que necesita ese niño para llegar a la continencia fecal. Entonces, entre los 12 y los 18 meses empezamos a hacer nosotros, los padres empiezan a hacer un poco de sensibilización sobre el proceso, porque los niños empiezan también a reclamar un poco que ya están grandes y que quieren dejar el pañal. Es muy importante que nosotros sepamos que este proceso de la continencia fecal no se entrena porque nosotros necesitemos que ellos dejen el pañal. Los niños solos van a dejar el pañal, siempre y cuando tengan un apoyo en toda esta parte de la crianza. Entonces, ¿qué necesita ese niño? Necesita una marcha independiente, necesita poder hacerlo solito, caminar solo sin necesidad de estarse agarrando, porque vamos a tener un mejor equilibrio dinámico. Necesita poderse sentar en el inodoro, para que pueda subir la ayuda que tenga para poder usar el baño, o poder usar su vasenilla. Necesita que pueda seguir una instrucción sencilla. Eso sucede en los niños entre los 12 y 18 meses porque son capaces de traerme algo, poder ir a hacer algo, a una orden. Poder vestirse y desvestirse en la parte inferior de la ropa. Poder llevar a cabo una correcta higiene. Cuando nosotros empezamos con todo este proceso de la higiene, sabemos que empezamos a enseñarles a los niños a poderse lavar las manos, a poderse limpiar. Es importante que los niños sepan la secuencia del aseo. Es importante que el niño tenga un reconocimiento del uso del baño o de la taza, de la vasinilla o de la taza del inodoro. Cuando iniciamos en este proceso de sensibilización,
muchas veces nosotros los invitamos a que ellos nos acompañen al baño. Recuerden que los niños aprenden por imitación. Entonces es más fácil cuando yo veo al otro y creo que eso es algo de manera espontánea y natural. Es como lo que sucede cuando cuando empezamos toda la parte de alimentación complementaria. Nosotros nos sentamos a comer con nuestro bebé. Están también los pañales de entrenamiento o el uso de la ropa interior que empezamos a introducir. Entonces empezamos a darle facilidades a esa actividad para que ellos puedan bajarse su pañal, para que puedan tener su ropa interior. Y muy importante, que empieza toda la parte de la sensación de sentirse o mojados o tener la sensación de la continencia. Entonces el niño empieza a reconocer señales como de la vejiga llena, puede empezar a retener unos instantes, puede, mamá, me duele el estómago o tiene la sensación de que algo está sucediendo en esa parte genitourinaria. También tiene que reconocer las señales de un recto lleno y poder ser capaz de retener unos instantes. Entonces tenemos que los niños llegan a un momento en que Pinterest, y esto va a suceder poco a poco. Esto es un paso a paso. Entonces, este entrenamiento o esta preparación va a estar entre los 3 y 6 meses que se puede demorar habitualmente toda esta preparación. Y puede llegar a estar hasta un año después del inicio del entrenamiento que pueda tener accidentes o que pueda tener la necesidad de compañía durante la acción. Entonces, pudiéramos entender que la gente pudiera ver que el cambio se produce como resultado de millones de pequeñas acciones que parecen totalmente insignificantes. Entonces, no dudarían en realizar estos pequeños actos. Entonces, toda la parte de entrenamiento en las actividades de la vida diaria sabemos que es un paso a paso. A veces escuchamos que los padres cuando van a entrar a sus niños a la escolaridad en materno, en algunos colegios exigen tengan el control de esfínteres. Entonces los papás empiezan durante las vacaciones a hacer toda la parte del entrenamiento y muchas veces no están preparados los niños, no tienen la edad adecuada, que es entre los 3 añitos para hacer este proceso, y creen que en un fin de semana, una semana, un mes, esto se va a dar de manera espontánea. En muchos niños puede suceder que se dé de manera espontánea o que sea más fácil hacer la habituación del control de esfínteres. Recordamos que el control de esfínteres primero se da de la continencia fecal y luego la continencia urinaria. Es más fácil la sensación del recto lleno que de la vejiga llena. Entonces tenemos que ir considerando y respetando el ritmo de cada niño. Nosotros, y respetar el ritmo del desarrollo de cada chiquillo. Entonces recordemos que está la parte de respetar la anatomía. Los niños deben tener una posición adecuada para poder usar el váter o el baño o la vacinilla, que sus pies estén sobre la superficie y idealmente que sus rodillas estén en un ángulo mayor a 90 grados que su cadera. Esto funciona muy bien por el diseño y por toda la parte anatómica. Debemos respetar las ganas y ir creando y reforzando toda la parte de las rutinas. Y entre más
sencillo y cómodo sea este proceso, más fácil va a ser para los niños poderlo introyectar. A veces tenemos que, a veces complicamos lo que realmente es sencillo. Entonces vamos a dejar claros algunos conceptos para que no nos vamos a confundir durante la charla y los unifiquemos. ¿Qué es la defecación? La defecación es el proceso biológico de la eliminación de las heces. Y la continencia fecal es la capacidad de controlar esas heces dentro de los intestinos. Vamos a hablar un poco de los trastornos gastrointestinales funcionales, a los cuales denominaremos que están caracterizados por síntomas gastrointestinales crónicos o recurrentes sin alteraciones bioquímicas o estructurales subyacentes. Entonces, dentro de estos trastornos gastrointestinales van a estar los trastornos funcionales de la defecación y los que nos vamos a centrar, que estos los llamamos funcionales, es porque no tienen ningún origen orgánico. O sea que no vamos a tener niños con malformaciones geniturinarias o alguna enfermedad que se pueda diagnosticar. Sabemos que estos niños a los cuales podemos ayudar o intervenir tienen un trastorno funcional derivado, puede ser de una constipación o que también se le llama estreñimiento, o de una incontinencia fecal no retentiva. Ya ampliaremos un poco más estos conceptos. Entonces, nosotros vamos a trabajar con la escala diagnóstica de la Fundación Roma, que es una entidad sin ánimo de lucro que viene aglomerando a diversos estudios médicos y están tratando de trabajar y poder dilucidar en un marco grande, global, sobre cómo están funcionando los diferentes diagnósticos a nivel gastrointestinal, pudiéndolo sacar un poco más de toda la parte de salud mental. Entonces, en el diagnóstico del estreñimiento, la Fundación Roma inicia un poco más sobre, en el último mes ha observado algunos de los siguientes síntomas en sus hijos, en su hijo, ha hecho su hijo caca 2 veces a la semana o con menos frecuencia, se ha aguantado su hijo la caca voluntariamente al menos una vez a la semana, la caca de su hijo ha sido a menudo dura o muy dura. Entonces empezamos a observar que empiezan a establecer cuál es la frecuencia, y empiezan a mirar cómo es la consistencia de la caca, ¿vale? Entonces empiezan a saber si la impresión de que su hijo le dolía hacer caca, eran las cacas de su hijo tan grandes que le preocupaba a usted que pudiera dolerle a expulsarlas. Entonces, si se ha hecho caca a su hijo en la ropa interior una vez a la semana o con más frecuencia, cuando su hijo se hace caca en la ropa interior, ¿hay algo más que solo una mancha en la ropa interior? Dicho de otro modo, encuentra parte de la caca o la caca entera en la ropa interior de su hijo. ¿Ha atascado su hijo el inodoro con una caca grande? Y tras examinar a su hijo, ¿alguna vez le ha dicho un médico o un enfermero que su hijo tenía mucha caca dentro? Entonces es importante que empezamos a dar a niños menores de 4 años saber cuál es la frecuencia que hace caca, cómo es la consistencia de esa caca y si tiene alguna interferencia sobre toda su parte de sus actividades. Por ejemplo, cuando un niño se mancha los pantalones, entonces se siente incómodo, los otros niños también se dan cuenta y entonces empieza a afectar su función social. Esto para los niños de
eran los menores de 4 años. Para los niños mayores de 4 años, entonces ha hecho su hijo caca en el inodoro 2 veces a la semana o con menos frecuencia. ¿Se ha hecho caca su hijo en la ropa interior 1 vez a la semana o con más frecuencia? ¿Se ha aguantado su hijo la caca voluntariamente estando en casa, incluso aunque hubiera un inodoro que pudiera usar? Entonces, en esta podemos darnos cuenta es si hay sensación, si hay sensación de que el niño está sucediendo algo y él lo está empezando a retener. Daba la impresión de que su hijo le dolía hacer caca, entonces si hay algunas actitudes que nosotros pudiéramos empezar a observar en ese niño. Tras examinar a su hijo, alguna vez le ha dicho un médico o un enfermero que su hijo tenía mucha caca adentro, y si su hijo padece una enfermedad que pudiera explicar algunas dificultades que está teniendo para hacer caca. Entonces, recordemos que tenemos que saber que el niño no tiene ninguna otra enfermedad de tipo orgánico asociado. Y el otro diagnóstico es la incontinencia fecal no retentiva. Entonces, en el estreñimiento, el niño tiene la sensación no tiene la sensación de ese recto lleno y lo retiene. En la incontinencia fecal no retentiva, el niño lo deja salir. Pues podemos verificar el diagnóstico. En el último mes, se ha hecho caca su hijo en su ropa interior 1 vez a la semana o con más frecuencia. Cuando su hijo se hace caca en la ropa interior, ¿hay algo más que solo una mancha? Encuentra parte de la caca entera de la ropa interior de su hijo. ¿Se ha aguantado alguna vez su hijo la caca voluntariamente estando en casa, incluso aunque hubiera un inodoro que pudiera usar? Entonces empezamos a observar de algunos comportamientos que nos cuentan en el consultorio, y es que los niños no quieren hacer caca o que la dejan escapar, que están haciéndolo en lugares que no deben hacer. Su hijo padece una enfermedad que pudiera explicar algunas dificultades que está teniendo para hacer caca. Entonces, recordamos que en el último criterio es para poder descartar en el algoritmo si pertenece a este diagnóstico o no. Entonces, es muy importante, según la escala de Bristol, que nosotros podamos saber para poderle indicar a los padres o para poder derivar a un niño cuando llegan al consultorio y tienen algunos problemas más de desarrollo y encontramos problemas de alimentación y muchas veces problemas también de continencia fecal para poderlos derivar con el pediatra o con el gastroenterólogo pediatra. Entonces, darnos cuenta y poderles enseñar y educar a los padres de darte la tarea de saber cómo están haciendo caca sus chiquillos. Entonces tenemos que, entre más, las heces más granulosas o más secas, porque no han absorbido correctamente el agua, está más estreñido el niño, y cuando está más acuosa y sin pedazos sólidos, o puede estar totalmente líquida, puede ser diarrea. Que está perfecto cuando es tipo salchicha y es lisa y es un poco blanda y fácil de salir. Entonces, espérate. Entonces, vamos a hacer la división para la Asociación Americana de Psiquiatría. Califícala en copresis, que es la misma incontinencia fecal, o para nosotros la incontinencia fecal no retentiva, que puede ser un paso repetido de heces en lugares inapropiados,
que puede estar sucediendo más de una vez por mes en los últimos 3 meses y que sucede en niños de más de 4 años de edad y que no hay ninguna condición o alguna patología de base que me lo pueda explicar. Rara vez se utiliza y ahora últimamente rara vez se utiliza en estudios recientes. A los chicos con encopresis siempre se los derivan al psicólogo para que haga toda la parte de manejo cognitivo-conductual, que es la forma de abordaje más común en nuestro medio de desarrollo infantil. Y vamos a diferenciar también que es el rechazo a la defecación en el orinal o el miedo a sentarse en el orinal. Encontramos algunos niños que son capaces de hacer pipí en el orinal, pero no hacen popó en el orinal. Y les da mucho miedo sentarse. Entonces pueden aceptarlo para la misión, pero lo rechazan para la defecación. O sea que la posición o hay una sensación interna que no lo permite. Entonces, tenemos las causas más frecuentes de los trastornos funcionales de la defecación, que no han sido claramente identificadas. Parece ser que es la conducta, que es responsable del mantenimiento de esta condición. Entonces, cuando sucede esto, tenemos cabida nosotros, los terapeutas ocupacionales, porque básicamente nosotros podemos abordar y podemos complementar el manejo de esta serie de conductas. ¿Qué sabemos sobre los trastornos funcionales de la defecación en niños? Que es una fisiopatología que es multifactorial y que no está aún plenamente comprendida, y que hay más problemas de comportamiento en los niños hay más problemas de ese comportamiento en niños con desarrollo típico. Entonces, están asociados a problemas de alimentación, están asociados con problemas de desarrollo en habilidades motoras, en habilidades de lenguaje, que muchas veces también tienen afectación a nivel emocional. ¿Cuáles son los problemas subyacentes a los problemas de comportamiento asociados al estreñimiento y a los trastornos funcionales de la defecación? Entonces aquí es cuando empezamos a comprender un poco qué está sucediendo con ese niño. Entonces, si hay una pobre percepción de la sensación de un recto lleno, entonces si siente o no la necesidad de evacuar, y cuando la siente en extremo, tiene que acudir muy rápidamente al baño y no alcanza y logra mancharse, entonces está haciendo una hiposensibilidad a esa sensación. O por el contrario, puede ser hipersensible, rechaza el contacto de la piel con el inodoro y puede estar experimentando desagradables sensaciones en el momento de evacuar y puede hacer que esto haga que él retenga las heces. ¿Por qué hay tanto rechazo y evitación con respecto a esta hiperrespuesta sensorial? Entonces puede ser porque no estaba preparado, no tenía todas las habilidades, o porque se siente un poco contrariado frente a la situación de tener que eliminar. Hay algunos hábitos típicos en las actividades de la vida diaria de la alimentación y el vestido asociadas a los problemas de defecación. Entonces encontramos que muchas veces el tratamiento actual debe ser educar a los padres sobre los trastornos funcionales de la defecación, es lo primero, organizar hábitos y rutinas, hacer de la actividad de la continencia fecal y tanto la continencia urinaria
un proceso amigable, tranquilo, cómodo, así como también sucede con la alimentación, que sea espontáneo. Sabemos que los papás, esto de verlos o mojados o sentirlos que sean en los otros lugares, entonces no les gusta. Y entonces los papás, ay, ¿qué hiciste? ¿Por qué te manchaste? ¿Por qué alcanzaste? ¿No me diste tiempo? Muchas veces los papás, no, ahorita no, espera, aguanta hasta que lleguemos a la casa. Entonces, es importante que sepamos que dentro de la organización está la desimpactación de las heces. Debemos hacer toda la parte, eso lo hace el médico, pediatra o el gastroenterólogo quien hace todo el manejo. Cuando tenemos niños con gran constipación o estreñimiento, y nosotros apoyamos toda esa parte de la prevención de la reacumulación cuando hacemos un manejo dirigido hacia toda la parte del tracto profundo. Entonces tenemos también que hay algunas estrategias básicas de la modificación de la conducta que siempre son las que refieren los psicólogos, que es la parte del manejo de stickers, de premios, cuando lo haces en el lugar correcto. También está la modificación de la dieta. Recuerden que este es un trabajo transdisciplinario e interdisciplinario con otros profesionales, la nutricionista, el pediatra, quien va a dirigir cuáles son los alimentos. A veces los padres no saben qué tanto líquido está tomando su bebé, cuánta fibra es la necesaria dentro de la dieta. Tenemos también algunos tratamientos actuales como son el biofeedback, que se utilizan en niños más grandes, niños de 9 a 12 años en adelante, porque es un poco más invasivo. Está el masaje en toda la parte oriental y algunas veces a nivel hospitalario indican el masaje a favor de las manetillas del reloj para ayudar a que el intestino, a que el colon empiece a hacer la evacuación, el peristaltismo. También tenemos las intervenciones cognitivas conductuales, están la terapia psicológica para trabajar sobre la fobia a la defecación. Es importante la educación para padres y nosotros también tenemos cabida en la parte de la terapia de juego. Empezamos que podemos iniciar que intervenimos en toda esa parte de sensibilizar al niño, prepararlo para. Entonces tenemos que, se ha venido trabajando desde terapia ocupacional en el tratamiento de la incontinencia fecal retentiva, desde más del 2005 al 2007, con toda la parte de programas de continencia fecal, y hemos llegado hasta ahora en el programa actual de la doctora Isabel Beadri, que trabaja un poco feliz en el tratamiento de su programa y que ha venido investigando y ha hecho sus investigaciones a nivel de correlacionar la actividad de la continencia fecal con la sensación, con toda la parte de integración sensorial y cómo está correlacionado con la hiperresponsividad sensorial. Entonces, para andar un poco sobre cómo hacer ese rol del terapeuta ocupacional en la continencia fecal y en este proceso, nos vamos a basar en la práctica basada en la evidencia, y es importante que podamos identificar
qué está pasando con ese niño. Esa historia, observar, discutir, delimitar cuál es su situación actual. Describir describir la teoría que lo enmarca, por eso es importante iniciar contándoles toda la parte de saber qué es el estreñimiento, qué es saber la incontinencia fecal no retentiva, para que nosotros podamos hacer un mejor razonamiento clínico y describir qué es lo que se está pasando a ese niño. Nosotros no vamos a diagnosticar, porque eso lo hace el médico o el pediatra o el pediatra o el gastroenterólogo, pero sí tenemos que saber qué sucede con ese niño a nivel orgánico. Identificar qué vamos a necesitar para aplicar y saber cómo está procesando ese niño a nivel sensorial. Entonces, identificamos los retos de la participación, qué está pasando con ese niño, por qué presenta esas dificultades, describimos ese comportamiento, evaluamos, tenemos ayudados con el SPM, el Sensory Profile, algunas que aplican el CIR y las observaciones y las entrevistas que podemos hacer a los padres para que nos den cuenta de esa condición de ese niño y poder plantear con hipótesis qué factores están implicados en el desafío de esa participación, qué está limitado con ese niño. Es importante que cuando implementamos esa intervención hagamos toda la propuesta de manejo, y en este caso con los lentes de terapia ocupacional, podamos decir, necesita ayuda para poder identificar la sensación, que es lo más importante. Entonces, el TEO, integrante en equipos multidisciplinarios para niños con trastornos de la defecación, va a analizar esa participación, va a evaluar esas fortalezas y las debilidades y va a crear intervenciones específicas, individuales para cada niño, según esa afectación en esa rutina. Siempre siguiendo las prescripciones y siendo un coayudante en la parte médica. Entonces tenemos que cuando observamos a ese niño, desde el marco de referencia de integración sensorial, podemos darnos cuenta que tiene una respuesta conductual a la sensación diferente. Entonces, en la parte de la conducta, eso puede ser un poco irritable, puede ser un niño temeroso, tiene altos grados de problemas de autorregulación, de autorregularse, le cuesta mucho la parte siempre se mantiene alerta. Y en el otro extremo tenemos la percepción y la discriminación sensorial, que eso es la interpretación de toda esa parte sensorial, toda esa input sensorial que está entrando y que puede estar afectando nuestras diferentes, la postura, la misma praxis, toda ese juego de ejecución, toda esa toma de acción. Y por ello está el perfil de hábitos de la defecación, que es un cuestionario que ha creado basado en la evidencia la doctora Isabel de Abri, quien lo pudo publicar, que es el THPQ, actualmente el R, con niños con trastornos funcionales de la defecación, y ella durante su intervención no encontraba cómo poder calificar o cuantificar cómo era ese procesamiento sensorial de estos niños que tenían afectación afectación en la actividad de defecación. Entonces, sabía que esos niños tenían una sobrerespuesta sensorial y que era mayor
al desarrollo típico a los que respondían. Y esta herramienta actualmente está validada tanto en constructo como en contenido y nos ayuda a discriminar los comportamientos de evacuación de los niños con trastornos fecales, funcionales de la defecación y en niños de desarrollo típico. El THPQR nos puede delimitar por qué estos niños tienen estos comportamientos atípicos. Entonces, califica si es frecuente o no frecuente el ocultarse, el pedir un pañal para defecar, el rechazar y sentarse en la vacinilla, en sentir dolor mientras defecan, en reaccionar exageradamente al olor de las heces o negarse a ser limpiados. Este estudio se suma a la base de conocimiento sobre el comportamiento de los niños con trastornos funcionales de la defecación y cómo estos niños responden a ese procesamiento sensorial en una hiperreactividad sensorial, en una hiperreactividad táctil. Entonces es una herramienta eficaz que con demás evaluaciones estandarizadas nos permiten dilucidar mejor y hacernos un mejor contexto de cómo esos niños están procesando. Y, por ejemplo, en el censo de Profile nos ayuda el procesamiento táctil y el procesamiento de la posición del cuerpo. En el SPM tenemos los datos de hiperreactividad sensorial. En el SIC nos puede ayudar la identificación de dedos, la localización de tacto, las prácticas posturales. Y en la ISI actualmente está el procesamiento sensorial táctil y el kinestésico. Entonces es importante tener en cuenta para este tratamiento los hábitos y las rutinas de este niño, darnos cuenta cómo está ese procesamiento sensorial y descartar cualquier dificultad orgánica, por ello es funcional, que no la podemos explicar a través de una afectación a nivel orgánico. Entonces está el modelo de intervención que nos ofrece la doctora Beatriz, quien nos dice que puede estar tener el contexto de la situación actual, está el tránsito intestinal normalizado, saber que este niño qué está sucediendo, que el médico nos ayude a toda la parte de que ese niño pueda evacuar y que disminuya toda la parte de actitudes que estén generando dolor, miedo. Debemos identificar el componente subyacente, qué es lo que está sucediendo con ese niño. Están las etapas sucesivas que nos acercan progresivamente al objetivo final. Recordamos que lo más importante va a ser que el niño esté cómodo y que en la primera etapa dejarle hacer caca, o sea, que pueda vaciar su parte intestinal. Que el niño finalmente pueda sentir las ganas, poder retener un momento y poder acudir al baño. Todo esto en una estrecha relación con el médico tratante. Entonces tenemos que a nivel de razonamiento clínico, delimitamos la situación actual, revisamos la historia de dificultades de la defecación, están los problemas digestivos asociados, si el niño tiene reflujo gastroesofágico, si el niño tiene dificultades con las texturas de los alimentos, si tiene ciertas adversiones, si no recibe ciertas texturas, y darnos cuenta si
hay problemas de reactividad sensorial o de percepción o de discriminación, y si hay otros factores importantes que estén jugando en la afectación de ese niño. Entonces encontramos de pronto la llegada de un hermanito, el cambio de colegio, cambio de ciudades, o sea, cambio de ciudad, algo diferente en casa. Entonces eso es importante y nos ayuda a hacer un mejor razonamiento clínico. Y sobre todo la historia del desarrollo en general, del desarrollo infantil de este chiquillo. Tenemos entonces el tratamiento, que está el tránsito intestinal. En el tratamiento vamos a tener 3 grandes frentes, que es saber que el niño tiene que evacuar. Su primera etapa va a ser poder hacer caca de manera cómoda, que lo logre, independientemente del lugar, de la situación, de lo que esté haciendo, pero que logre evacuar. Cuando tenemos esa parte ya regulada con la ayuda médica, el niño se va a sentir un poco más tranquilo. La segunda va a ser con qué estrategias vamos a contar y cuál va a ser el tratamiento y la intervención, ¿vale? Entonces, tenemos que cuando hay rechazo al baño, empezamos a trabajar toda la parte de sensibilización, hacemos un acercamiento progresivo a todo el estímulo rechazado, así como se va manejando toda la parte de adversión, a la vez que estamos asegurando que el niño tenga un estado de alerta tranquilo. Entonces podemos establecer una relación de confianza con el niño. Vamos a tomar conciencia de las ganas de hacer caca y vamos a ir trabajando toda la parte del juego simbólico para hacerlo de una manera más amigable con él. Recordamos que esto es un paso a paso, que lo más importante es que el niño deje de retener, que así lo haga en el interior, que después del interior lo haga en el baño y que finalmente lo termine haciendo en el váter. Es la ganancia, es el objetivo. Que vamos a encontrar que hay evitación para hacerlo, que después lo podemos hacer en el interior, que después en el cambiador y que eventualmente podemos sensibilizarlo para que llegue a hacerlo en el uso correcto del baño. Hay algunas estrategias de intervención desde el marco de referencia a integración sensorial, desde la teoría, es que vamos a ir haciendo una combinación de todos estos componentes sensoriales para que el niño tenga una correcta participación en las actividades de la vida diaria, que lo más importante es regular el estado de alerta, que trabajamos con toda la parte del tacto profundo, cuando estamos haciendo la simulación como si estuviéramos en un caballito, para que pueda recibir todo el estímulo a nivel genitourinario, a nivel genital, a nivel anal, de tacto profundo, y toda la entrada de info propioceptivo. También encontramos la parte del movimiento lineal, correr, la yoga, la relajación, el mindfulness. Y así tenemos un poco sobre las estrategias de intervención a través de la integración sensorial. Ok, espero que haya quedado claro un poco el tema. Ahora sí, si tienen algunas preguntas, si podemos aclarar o ayudar. Ok, Julia, pues primero muchísimas gracias por el espacio, por todo este conocimiento. Yo pienso que es un tema supremamente importante que los terapeutas ocupacionales conozcamos, que profundicemos, que estudiemos
y que aprendamos. Es un tema bastante, bastante interesante, sobre todo los que trabajamos con niños. Entonces, muchísimas gracias por el espacio. Y es un tema también muy denso, ¿no? Porque es toda la parte de la comprensión de cómo está funcionando el sistema eh, digestivo. Y recordamos que eh, tiene doble función el sistema de eliminación, y es contener y también poder relajar para poder defecar. Entonces, por ello es un poco más difícil y todo lo conectado a nivel de la sensación de las ganas. Ok. De sentir ganas. Ok, listo. Muchísimas gracias. Por ahí pues están dando las gracias también. Es un tema nuevo, muy interesante. Pero tenemos cabida. Pero que sí, sí pienso que es parte fundamental que los terapeutas ocupacionales empecemos a identificar y a trabajar en esa parte. Mónica nos pregunta que si manejamos algo de técnicas de masaje, que si nos puedes mencionar o, no sé, entregar más o menos. No, nosotros básicamente podemos hacer un poco de tacto profundo, pero a nivel de la actividad, de la acción, a través del juego. Poder hacer un poco de entrada propioceptiva, trabajo pesado, para poder ayudarle a ese niño a que pueda relajar toda su parte de tren inferior. Pero de masaje como tal, pues no, no. Podemos hacer la indicación a los padres para que puedan hacer el masaje. Eso sí, sí podríamos educar a padres para hacer el masaje. Pero yo, por ejemplo, durante la intervención limito un poco más el tacto, o sea, limito un poco más el contacto con los niños, además porque es quitar la camiseta y sería pues ayudar y acercarnos un poco más a su parte genital. Entonces, sí lo hago sin indicación con los padres. Y es como encuentras mucho sobre el masaje para vaciamiento y se hace en sentido de las manecillas del reloj, como se va moviendo el colon. Ok. Ok, listo. Entonces, no sé si los presentes tengan más preguntas. Ok, Mayra hace una pregunta relacionada con los niños con síndrome de Down. Dice que a la edad de 8 años no tienen control, no contienen sus esfínteres. ¿Qué recomendaciones nos puedes dar, Julia? Bueno, es importante saber que los niños con síndrome de Down tienen bajo tono muscular, entonces ellos tienen con el bajo tono muscular tienen una hiporresponsividad sensorial. Entonces ellos van a necesitar un poco más de trabajo pesado para hacer toda la sensación de cuerpo, sensación de movimiento. Recuerden que su dificultad cuando están haciendo todo el proceso de desarrollo motor es carecer de esa praxis para poder hacer las cosas, ¿no? Entonces, es importante que pudieras trabajar, bueno, con el niño que ya tiene 8 años, trabajar toda la parte de organizar el hábito, la rutina. Recuerda el reflejo gastrocólico, que es 15 a 20 minutos después de una comida pesada, el desayuno, almuerzo y comida. Entonces podrías ayudarte con toda esta parte y así hacer toda la asociación, el de que tu recto está lleno. Y recuerda que eso está ligado íntimamente con el control de inhibición. La defecación es una actividad también social. Entonces, yo soy capaz de retener, yo no voy a hacer en cualquier parte. De hecho, hay personas que
solamente lo hacen en su casa, lo hacen a ciertas horas y pues esa facilidad de trabajar toda la parte del control inhibitorio en toda la parte de la función ejecutiva, también pudieras valerte de eso. Sí, ok, gracias. Y para un niño que con trastorno o con TEA Con y que, TEA. ajá, y que evita, dice que hay una defecación cada 3 días, ¿qué recomendaciones puntuales habría? Bueno, entonces recordemos cuándo es lo normal para que lo esté haciendo bien con toda la parte de eliminación o defecación. Yo voy a hacer entre 1 a 2 días de defecación, o sea que los niños deben hacer de 1 a 2 días por defecación y máximo hasta 1 cada 2 días, máximo. Después de esos 2 días ya podemos decir que el niño está haciendo una retención y si cumple los parámetros según el médico tratante o el pediatra, si puede estar haciendo o estar en el camino a un estreñimiento o a un estreñimiento crónico. Entonces, con los niños con TEA es importante que tengamos organización de los hábitos y las rutinas. Cuando los niños no tienen organización de los hábitos y las rutinas, es más difícil poder, se pudiese decir, de condicionarlos según el manejo que estén teniendo los niños. A veces cuando están manejos conductuales, entonces necesitan el condicionamiento. Pero si le puedes ayudar desde la teoría de integración sensorial a toda la parte de asociar a la sensación, a las ganas de, antes de, ¿ya? ¿Sí? ¿Fue claro? Ok, Julia, gracias. Y pues también que si tienes recomendaciones para pacientes con espina bífida, igual mielomeningocele, ¿tienes algunas recomendaciones en cuanto al manejo del control de esfínteres? Es importante con los niños de mielomeningocele es que ellos van a hacer una incontinencia fecal porque es algo orgánico. Entonces, se hace todo el manejo de enseñarles, de educación a los padres y posteriormente a los padres para que le enseñen a sus hijos a cómo hacer toda la parte del aseo congruente con la defecación, porque ellos sí tienen un problema orgánico de base, o sea que no es un problema no funcional. Entonces, sí sería pertinente la educación en el autocuidado. Ok, y también entonces nos colocan un caso de un chico de 13 años y pues que no tiene aparentemente nada orgánico. ¿Cuáles serían como las recomendaciones? Porque pues ya es un adolescente, entonces, ¿cuál sería como el proceso de Y abordar? no tiene ningún otro diagnóstico, o sea, Pues acá nos un mencionan que no hay ninguna chico patología. que sufre todos los exámenes, todo sale bien, no tiene ninguna patología ni discapacidad, no se puede manejar ese caso como es de adolescente, se molesta cuando la mamá le recuerda que vaya al baño, se revise o vaya al baño regularmente. Hay algunos niños, por ejemplo, con trastorno del espectro autista que habrá que recordarles para siempre, de hacerles toda la anotación, pero cuando uno les recuerda, lo logran hacer bajo el condicionamiento. Así puede estar sucediendo con este chico de 13 años. ¿Qué es lo importante? Que yo sepa que el niño sí está haciendo, sí está asociando las ganas de, que lo está haciendo en el momento que le están dando las ganas, o que es capaz de inhibirlas por un momento y buscar el baño. Si no lo hace, entonces sí pudiese organizarlo con horario. Ok, muy bien, no sé.
la discapacidad intelectual para promover independencia. Entonces, ¿alguna estrategia para un adolescente con discapacidad intelectual para promover independencia de la limpieza? Una de las indicaciones que les doy yo a los padres es que uno les hace que se limpien con papel higiénico, pero que posteriormente hagan con pañito húmedo para que vean que está totalmente limpio. Eso es como una parte, y cuando ya empiezan a hablar de este tipo de casos, es más de condicionamiento, porque han tenido un proceso de entrenamiento de control de esfínteres un poco más afectado y los han dejado avanzar. O sea, ya niños de 12, 13 años, y que no hemos descartado que haya tenido ningún problema orgánico asociado, entonces ya es por manejo de educación de padres, ¿no? O manejo terapéutico si ha tenido intervención integral, ¿no? Pero no tiene ninguna condición especial. Sí podrías indicarle empezar a trabajar toda la parte propioceptiva de tacto profundo, o investigar, hacer un poco más dice que, pero no tiene ninguna condición especial, el chico adolescente puede verse un trauma psicológico. Cuando uno empieza a ver todas las causas y móviles posibles, debe descartar tanto la parte orgánica como la emocional, psicológica, y también ahondar el control parental que está sucediendo con los padres, y descartar también que no haya sido víctima de abuso. Esa es una de las cosas que algunos chicos, pues lamentablemente, pueden estar sucediendo. Entonces habría que descartar todas esas anteriores. Ok, Julia. Bueno, esas eran como las preguntas. No sé si tengamos alguien más interesados en hacer una pregunta. Ok, listo. Julia, muchas gracias. Sí, nos dice Álvaro Fernández que eso es una posibilidad, lastimosamente, pero es una posibilidad. Sí, es una posibilidad, y pues habría que tenerla en el abanico de descartes, ¿no? Entonces habría que investigar todas las causas posibles. Esa es la... Okay. Listo. Bueno, amigos, ok, muchas gracias por el tiempo, muchas gracias por este espacio. A Julia, muchísimas gracias por tanto conocimiento, un tema supremamente No, pues a ti por invitarme. Bueno, quedamos muy motivados a seguir investigando con nuestros niños y adolescentes, porque hubo preguntas de adolescentes sobre este tema tan interesante que definitivamente debe abordarse desde terapia ocupacional. Entonces, que debemos de trabajarlo fuertemente y conociendo mucho más, aprender, y bueno, estamos aprendiendo, estoy aprendiendo. Les agradezco el espacio. Julia, otra vez, muchísimas gracias. No, gracias a ti, y pues que me dijiste 45 minutos. Pero bueno, súper bien. Y pues hubo un momento en que, rápido, para poder abordar. Pero lo más importante es que podamos comprender qué está pasando en el control de esfínteres, para que nosotros, a través del razonamiento clínico, podamos hacer una toma de decisiones adecuadas. Y sucede para todos, ¿no? Ok, listo. Entonces, amigos de Estoy Aprendiendo, muchísimas gracias por el espacio. Vamos cerrando. Muchísimas gracias, Julia. Muchísimas gracias a todos. Y bueno, nos vemos después. Muchas gracias por el espacio. Bendiciones. A ti, bendiciones. Gracias, Guzmán. Chao, Julia. Gracias a ti.